Patologías mediastinales eh, pueden ser infecciosas o tumorales, dentro de las más frecuentes. Y habíamos visto que las mediastinitis pueden ser, según la evolución, en agudas crónicas. Habíamos revisado que parte de la etiología más frecuente de las mediastinitis es infecciones de partes blandas, generalmente desde el cuello, y que se pueden llegar hasta, en sentido inferior, hasta el mediastino. Algunas otras características que pueden estar asociadas a la mediastinitis es el neumomediastino, el neumotórax, el enfisema subcutáneo, la pericarditis o incluso el neumopericardio. Empezamos a revisar los tumores mediastinales que se van a dividir dependiendo del espacio mediastinal que esté siendo afectado, mediastino anterior, medio y posterior, o también mediastino prevascular, vascular y retrovascular. En el espacio prevascular o mediastino anterior es el localizado entre la parte posterior del esternón y la cara anterior del pericardio. Y nos Doctor, disculpe. Sí, dime. No pude encender mi micrófono ahorita que pasó porque estoy teniendo problemas con mi computadora. No sé si... Bueno, ahorita al final te tomo la cita. Gracias. Sí. Entonces, las lesiones mediastinales tumorales más frecuentes revisamos que son las que derivan de células germinales, del timo, y lesiones que provienen desde la glándula tiroides. Le llamamos bocio cuando hay un aumento de volumen de la glándula tiroides y puede ser de etiologías distintas. Pueden ser bocios asociados a hipotiroidismo, o eso se llama generalmente un bocio difuso o un bocio multinodular, está asociado a nódulos dentro del mismo bocio. En ocasiones estos nódulos pueden ser benignos y en determinado momento esos nódulos pueden degenerar en un cáncer tiroideo, que también por extensión puede ir a afectar el mediastino anterior. Dentro de los tumores de células germinales más importantes también tenemos al seminoma. Es una lesión que, como de la misma forma que un timoma o un bocio intratiroideo, vamos a identificar radiológicamente una lesión en el mediastino que va a producir un aumento de volumen, generalmente del lado derecho, en el mediastino superior. Tomográficamente vamos a poder demostrar, como aquí vemos en la tomografía, una lesión tumoral sólida de aspecto heterogéneo, que al ser una lesión infiltrativa e invasiva, puede ocasionar reacción tisular adyacente y producir, por ejemplo, aquí en el pericardio, para producir una pericarditis. Vemos un aumento de líquido en el pericardio y también está afectando la pleura, lo que va a producir este aspecto de semiluna que corresponde con un derrame pleural. Una de las características que puedan hacer diferencia entre lesiones invasivas a este nivel, como un seminoma, un coriocarcinoma, un tumor senos endodérmicos, en relación a lesiones benignas, como puede ser un timoma, es que el timoma generalmente es benigno y no irrita por infiltración las estructuras adyacentes. Es significativamente menos frecuente encontrar, por ejemplo, síndrome de vena cava superior por compresión de la vena cava superior en pacientes que sufren timoma en relación a los tumores de células germinales, que sí son más agresivos. Como les comentaba, en cuanto a los tumores del tejido tiroideo, se le va a llamar bocio intratorácico, es decir, es un bocio, un aumento de volumen de la tiroides que se introduce al mediastino anterior. Radiológicamente vamos a encontrar una imagen radiopaca, lobulada, que puede o no desplazar la tráquea dependiendo de la densidad que tenga la tumoración. Y también vamos a encontrar calcificaciones finas pleomórficas en relación a neoplasia.
Desde el punto de vista de la tomografía, vamos a ver que la lesión tumoral tiene, no identificamos una interfaz, es decir, una diferenciación de bordes entre la lesión tumoral y la tiroides. Por lo tanto, podemos coincidir que es una lesión que proviene de esta glándula. Tiene bordes bien definidos habitualmente, calcificaciones punteadas y puede tener en su interior densidades entre 15 a 25 unidades Consfin. Radiográficamente, pues tiene las mismas características que otras lesiones mediastinales. Hay un ensanchamiento de la región superior del mediastino y ecográficamente o tomográficamente vamos a ver que la lesión se continúa en sentido cefálico hacia la región del cuello y la glándula tiroides. Vemos aquí en una tomografía un aumento de tamaño, una tele de tórax del mediastino superior. Confirmamos que está localizada en la región superior y anterior y vemos con tomografía que la lesión está en continuidad en sentido superior con la glándula tiroides. Es una lesión de aspecto sólido que tiene un reforzamiento heterogéneo y que corresponde con un bocio. Las lesiones del mediastino medio o el espacio cardiovascular, vamos a encontrar que las lesiones tumorales también van a depender de las estructuras anatómicas que encontremos a ese nivel. Vamos a encontrar en este espacio mediastinal pues, los corazón y grandes vasos, de tal forma que podemos encontrar lesiones tumorales que deriven de esas estructuras. También vamos a encontrar nódulos linfáticos que también pueden generar linfomas, por ejemplo, que es el cáncer de los ganglios linfáticos. Una patología como la hiperplasia nodal linfática, que es una lesión, son lesiones benignas, también hay hipertrofia de los ganglios, pero tiene un curso benigno. La hernia de Morgagni es una hernia que se localiza en la región anterior e inferior del hemidiafragma, a nivel de la unión de los ambos hemidiafragmas, y que dependiendo de su amplitud puede dejar pasar material dentro de la cavidad abdominal hacia la caja torácica. Y también aneurismas de la aorta. El linfoma podemos clasificarlo como linfoma Hodgkin y no Hodgkin. El primero es más frecuente en adultos y el segundo en niños. Radiológicamente se caracteriza por un aumento de tamaño de los ganglios linfáticos, a los que le vamos a llamar adenopatías, hasta no demostrar su etiología, ya que las adenopatías, es decir, crecimientos ganglionares, pueden corresponder a entidades benignas como malignas. En este caso, pues es un linfoma. Están localizadas en todas las cadenas que se encuentran en el mediastino, paratraqueales, paravertebrales, en los cilios pulmonares, en la ventana aortopulmonar y mediastinales. Identificamos aquí un aumento de tamaño en el hilio pulmonar del lado izquierdo, lo que demuestra radiográficamente una simetría entre el lado derecho y el lado izquierdo. En este caso que vemos aquí inferior, vemos crecimiento de los hilios pulmonares, ¿sí? Las regiones donde entran los vasos y los bronquios principales hacia los pulmones, en donde también vamos a encontrar ganglios linfáticos. De tal forma que cuando encontramos este aumento de tamaño desde el punto de vista radiográfico de los hilios pulmonares, una de las causas más frecuentes son las adenopatías en relación a linfoma.
La hiperplasia anular linfática también se llama enfermedad de Castleman. Es una hipertrofia reactiva inflamatoria benigna de los ganglios linfáticos. Es más frecuente en adultos jóvenes y tienen generalmente un buen pronóstico. La importancia de reconocer esta enfermedad es que hay que saberla diferenciar de un cuadro propiamente neoplásico como es el linfoma. Estos pacientes también pueden tener otras características al ser una enfermedad sistémica como hepatoesplenomegalia, anemia, hipergamaglobulinemia y rash cutáneo. Radiográficamente o desde el punto de vista de imagen, no hay diferencia con un linfoma o otras entidades que puedan producir hipertrofia de los ganglios linfáticos. ¿Sí? Vemos aquí radiográficamente, solamente identificamos un aumento de tamaño del ilio pulmonar del lado derecho. Si nosotros nos encontramos con un paciente con estas características, en donde solamente identificamos el aumento de volumen del ilio pulmonar, lo primero que tenemos que descartar es que sea un linfoma, debido al pronóstico y la diferencia en cuanto a la postura médica que pueda tener o podamos tener en relación a si es un linfoma o una hiperplasia nodular linfática. Los aneurismas de la aorta son dilataciones que pueden ser saculares o fusiformes a nivel de la pared aórtica. Esto generalmente sucede por frecuencia. Es común en pacientes adultos de la tercera edad con antecedentes de arteriosclerosis, hipertensión arterial sistémica, en donde el depósito de fibrina, colágeno, en la capa o en el complejo íntima media de forma crónica puede hacer que se debiliten las paredes arteriales, en este caso de la aorta, que al tener un gran flujo y presión intravascular pueden ir degenerando la pared hasta que se expanda de forma anómala. Esto al alterar la estructura de la pared arterial tiene ciertos riesgos, como es la ruptura del aneurisma. Por supuesto que ese tipo de lesiones ya son muy graves y generalmente son pacientes que pueden perder la vida. Y entrando en el mediastino posterior, pues también vamos a encontrar lesiones tumorales que van a depender de las estructuras que encontramos a este nivel. A este nivel podemos encontrar tejido nervioso, generalmente los nervios que salen desde la columna, nervios periféricos, ganglios simpáticos, los cuales van a dar lugar a lesiones, por ejemplo, neurofibroma, neurolimomas, ganglioneuromas, ganglioneuroblastoma o neuroblastomas. Vamos a ver los más frecuentes. También podríamos encontrar a este nivel lesiones que provienen del esófago, pero pues eso ya lo veremos posteriormente en un apartado para tubo digestivo. El mediastino posterior está localizado entre la capa posterior del pericardio y la cara anterior de los cuerpos vertebrales. Los neurofibromas son lesiones que aumentan de volumen por una lesión neoplásica los nervios periféricos. Pueden estar presentes dentro de un síndrome neurocutáneo que se llama neurofibromatosis. Dentro de las neurofibromatosis o facomatosis más frecuentes tenemos a las neurofibromatosis tipo 1, tipo 2, central y periférica, la enfermedad llamada esclerosis tuberosa, la enfermedad de von Hippel-Lindau y la enfermedad de Sturge-Weber. Entonces los neurofibromas pueden ser parte de la neurofibromatosis. Tomográficamente a nivel mediastinal, independientemente que los neurofibromas se pueden presentar, por ejemplo, en el ojo, siguiendo el trayecto de un nervio como el trigémino,
o que emerjan desde los agujeros radiculares a nivel de la columna vertebral. En el mediastino, pues vamos a identificar como un aumento de tamaño de una lesión sólida y que solamente vamos a poder demostrar su etiología tomando en cuenta las características clínicas de estos pacientes que generalmente ya han sido diagnosticados debido a la abundancia de datos clínicos que puedan presentar estos pacientes. Entonces, si ya se tiene un paciente identificado clínicamente con neurofibromatosis y encontramos lesiones tumorales, mediastinales, pararraquídeas, podemos sospechar con cierta confianza que se trata de neurofibromas. Otros tumores de este tipo de nervios, o de estructuras nerviosas, son los ganglioneuromas del mediastino, son lesiones poco frecuentes, y el neuroblastoma. Vemos aquí en este paciente de resonancia magnética una lesión tumoral por encima, aquí vemos el riñón, y por encima del riñón se encuentra una lesión tumoral sólida de aspecto heterogéneo que corresponde con un neuroblastoma. Los neuroblastomas son tumores frecuentemente pediátricos, entre 3 y 4 años de edad, y que tienen como diagnóstico diferencial el tumor de Wilms. Ambos son lesiones pediátricas y comparten más o menos el mismo grupo de edad, entre 3 a 5 años. Y pues la importancia radica en hacer un diagnóstico diferencial adecuado, que clásicamente para el diagnóstico, pues sirve para hacer el diagnóstico, pero también en cuanto al pronóstico, porque el neuroblastoma generalmente cursa más agresivo y el tumor de Wilms, que es una lesión propiamente del parénquima renal, mientras que el neuroblastoma es de los nervios periféricos y en este caso también de las glándulas suprarrenales. Vean cómo ese tumor de neuroblastoma está afectando los agujeros de conjunción a nivel de la región dorsal, produce protrusión hacia el interior de la caja torácica. Este es un corte coronal, lo vemos el pulmón derecho, izquierdo, el hígado, el riñón derecho, riñón izquierdo, y vemos cómo la lesión tumoral tiene un componente intratorácico y también hacia la cavidad abdominal, y está afectando los agujeros radiculares de los nervios que están siendo infiltrados por el tumor. Bueno, con este tema terminamos con esto terminamos el tema de mediastino, y el lunes vamos a empezar a revisar cardiopatías congénitas. Vamos a revisar cardiopatías cianóticas y acianógenas. Y posteriormente vamos a revisar el tema de insuficiencia cardíaca. Terminando insuficiencia cardíaca, vamos a ver el tema de mastografía y cáncer de mama. Y posteriormente ya haremos el examen de tórax. ¿Quién llegó? ¿Quién falta en la lista de reportarse? Nolasco Toledo, Armando. ¿Toledo qué? Nolasco Toledo. No, Toledo. Ah, ya. ¿Alguien más? Bueno, nos vemos el lunes. Gracias, doctor. Gracias, doctor.